¿Sabe usted cómo utilizar los recursos didácticos para enseñar historia? Entre maestros, hoy daremos sugerencias para utilizar, de acuerdo al enfoque, recursos didácticos en nuestras clases de historia. Bienvenidos a este último programa de historia de la serie Entre Maestros que transmitimos desde el bello Museo de las Intervenciones. Hoy veremos cómo se pueden utilizar recursos didácticos para promover el aprendizaje significativo en los alumnos, ya que muchas veces se piensa que enseñar historia es presentar a los alumnos una exposición árida de temas llenos de datos, nombres y fechas, acompañados de dictados, resúmenes o copias de textos. Para hablar de este tema, hoy se encuentran con nosotros la profesora Perla Mireya Gallegos, el profesor Lorenzo Díaz Cortés y la profesora María Eugenia Luna García. Bienvenidos. Y para dar inicio al programa, vayamos a este reportaje donde maestros y maestras de diferentes grados de primaria responden. ¿Cuáles son los recursos didácticos que utilizan para enseñar historia? Formar equipos, hacer memoramas, con fechas, con personajes históricos. Regularmente trabajamos lo que son las líneas del tiempo, actividades con juegos, los acercamos mucho a museos, trabajamos todo tipo de recorridos, como ya dije, en la comunidad. He visto que a los niños les gusta mucho trabajar la historia a manera de cuento, de narración. También la investigación, ellos dentro de sus medios recurren a lo que tienen también a su alrededor, como es la investigación documental, con personas de su comunidad. Para ello utilizamos la línea del tiempo, pero además también se utilizan, por ejemplo, pequeñas significaciones. Tal vez metiéndolas un poco de música, manejando fotografías, leyendas, manejando un poco de la historia que pueden compartir a partir de lo que les cuentan sus abuelos a la gente más adulta de aquellas épocas. Pudiéramos partir, por decir algo, de lo que les pasó el día anterior y de ahí desprender la clase de historia. Otra cosa muy importante que considero son las prácticas de campo, ir a las bibliotecas, salir a la comunidad, invitar a las personas mayores para que ellos compartan sus experiencias con los niños. Uno de los recursos principales que debemos de considerar es la inteligencia del niño, porque a través de ellos vamos a lograr que el niño sea participativo, sea crítico, sea reflexivo. Yo tengo unos muñequitos de guiñol que los manipulamos, unas marionetas, que a ellos les encanta que estemos trabajando con las marionetas. Pues platicándoles, a ver, hablando del tema de revolución, ¿han escuchado de sus padres hablar de algún revolucionario? No. ¿Han escuchado algunos corridos? Nos basamos en hechos, en relatos, en libros. A veces necesitamos llegar a hacer escenificaciones. En ocasiones, cuando quedan investigaciones o cuestionarios, ellos participan dando sus puntos de vista. Cada equipo participa y da sus puntos de vista, y ahí viene
pues a veces enfrentan sus respuestas. No me gusta mucho que mis alumnos memoricen, se me hace una historia muy tradicional. Realmente yo no les pregunto fechas exactas, a mí me gusta mucho comentarlo, es más, retomo mucho la enseñanza de la historia a manera de mesa redonda, que ellos comenten, que ellos a manera de lluvia de ideas participen. Veamos ahora una cápsula acerca de los recursos didácticos. Las formas de enseñanza y los recursos didácticos desempeñan un papel importante para ayudar a superar las dificultades que enfrentan los niños y las niñas al estudiar historia. Con ellos podemos promover la curiosidad y la reflexión para que los alumnos se interesen de una forma creativa y amena por el estudio del pasado. Por ejemplo, los ejercicios de simulación histórica, los testimonios orales, la lectura y elaboración de mapas y las líneas del tiempo, la conferencia escolar y la historieta, entre otros. Los ejercicios de simulación histórica ayudan a los alumnos a situarse en la época y el lugar donde acontecieron determinados procesos o hechos. Este tipo de actividades se puede trabajar a través de la redacción de cartas y diarios imaginarios, la elaboración de guiones para teatro guiñol, noticieros, escenificaciones o historietas, entre otros. La simulación histórica desarrolla en los alumnos habilidades como la expresión escrita y oral, la imaginación, la empatía, la investigación, el registro y la síntesis de información y el trabajo artístico. Además, los recursos didácticos ayudan a desarrollar nociones histórico-sociales como espacialidad, tiempo histórico, relación pasado-presente, cambio y permanencia, herencia cultural, causalidad y sujeto de la historia. De acuerdo con la cápsula que acabamos de ver acerca del uso de los recursos didácticos, ¿podrían comentarnos cuál es la importancia de utilizar diversos recursos al enseñar la historia, Perla? Sí, el uso adecuado de los recursos en el aula nos va a permitir que los niños tengan un acercamiento a la historia, pero un acercamiento más divertido, menos árido, menos aburrido para ellos. Además de que, bueno, vamos a estar desarrollando diversas nociones, habilidades y aptitudes en el niño, referentes a historia, pero no solamente a ella, sino más abarcativas, en otras asignaturas que pueden servir de apoyo. Además, también este uso adecuado de los recursos didácticos en el aula nos va a permitir cubrir este enfoque formativo que nos están marcando plan y programas de estudio de educación primaria, y que los niños aborden situaciones que sean de más curiosidad, es decir, desarrollar el interés y la curiosidad por conocer historia, y que, bueno, pueden elaborar representaciones teatrales, ya sea con títeres o cartas, y esto es una participación mucho más activa de los niños al estar utilizando diversos recursos para la enseñanza de la historia. Muy bien, María Eugenia. Bueno, yo creo que el usar diferentes estrategias y recursos es muy importante porque crea un ambiente propicio para el aprendizaje en el que los niños no se constituyen, los niños y las niñas no se constituyen solamente como receptores, sino que participan como seres activos, opinan, construyen, proponen. Entonces, en ese sentido, la clase supera esa visión árida que tradicionalmente se tiene. Muy bien. ¿Y cuál es tu visión, Lorenzo, al respecto? Creo que un gran reto para los maestros al trabajar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la historia es precisamente diversificar esas estrategias en función de despertar el interés y la curiosidad de los niños hacia el aprendizaje de esta asignatura. Se tiene que hacer como reto de los maestros que el proceso de enseñanza-aprendizaje de la historia sea algo divertido, algo que los recree y que haga volar su imaginación. Muy bien. Perfecto. Y a mí me gustaría pedirte, María Eugenia, que nos dijeras sobre algún recurso específico y cómo trabajarlo en clase. Bueno, aquí es muy importante que consideremos que el niño tiene un desarrollo mental y que con base en eso nosotros podemos estructurar toda una sesión de clases, no solamente una clase. Una de estas estrategias o recursos sería el detective, que consiste en que los niños y las niñas emulan un poco la tarea del historiador. Es decir, que con base en una serie de elementos que el maestro dispone como relevantes de un tema o de una lección,
El niño va entrelazando, va hilando, va dando explicación, va haciendo toda una búsqueda, formula sus preguntas, formula sus respuestas y con base en ello él logra al final, y ella, la niña y el niño, perdón, logra al final dar una explicación del contenido que se busca explicar, ¿no? Entonces esta es una actividad muy importante porque desarrolla en ellos habilidades investigativas, ¿no? Tienen ellos que establecer relaciones y al mismo tiempo logra que superen esa explicación unidireccional de causa y efecto, sino que con base en esto comienzan a establecer relaciones multicausales. Estamos de nuevo aquí, Entre Maestros, para hablar de un recurso importante en la enseñanza de la historia, las visitas. Veamos ahora una cápsula acerca de esto. Los testimonios materiales nos permiten acercarnos al pasado y enriquecer el estudio de la historia. Proporcionan información, reafirman algunos temas y desarrollan las nociones histórico-sociales. Las visitas a museos locales, regionales, zonas arqueológicas y edificios históricos como haciendas, iglesias, conventos, presidencias municipales, casas antiguas o mercados permiten a los alumnos un acercamiento directo con el pasado. Los testimonios del pasado despiertan en los niños el interés por la historia y a la vez les permiten valorar las obras arquitectónicas y algunos aspectos de la vida cotidiana como las costumbres y las creencias. Al programar una visita, el maestro debe planearla y sensibilizar a sus alumnos sobre la importancia de la actividad. Con anterioridad, los alumnos deberán conocer la cultura o la época a la que pertenece el sitio a visitar y las actividades que realizarán en el lugar. Durante el recorrido, debemos dejar que la curiosidad e imaginación de los alumnos se exprese y procurar dirigir la visita a través de preguntas que fomenten la observación y reflexión sobre los objetos y lugares. Es importante fomentar en los alumnos la interacción con el sitio que visitan, la reflexión sobre lo que observan, ya sea el paisaje, las pinturas o los objetos, y evitar que solo memoricen o transcriban datos, fechas y nombres aislados, sin dar cuenta de transformaciones culturales, sociales, políticas o económicas. Estar en contacto directo con algún testimonio del pasado es otra forma de despertar la curiosidad de los alumnos y de fomentar el desarrollo de habilidades para el aprendizaje de la historia. Según el lugar que se visite, se pueden proponer distintas actividades como los ejercicios de simulación o la elaboración de textos, maquetas, dibujos o murales. Todo ello con el propósito de que las alumnas y los alumnos participen activamente y adquieran un conocimiento significativo de la época que estudian. Ya hemos visto la importancia de realizar visitas. Al respecto, nos gustaría preguntar a nuestros invitados qué nociones y habilidades se desarrollan de manera especial en las visitas a sitios de interés para la enseñanza de la historia, Lorenzo. En primer lugar y de manera primordial, estas actividades logran despertar en los niños la curiosidad y el interés por el pasado. Cuando los niños visitan un sitio de interés histórico, observarán, preguntarán y podrán realizar actividades de descripción. Por ejemplo, si nos ubicamos en la zona arqueológica, por decir, de Cacastla, en el estado de Tlaxcala, el alumno pudiera imaginar cómo vivían las personas en aquellos tiempos y el maestro puede pedirles que hagan una descripción o que pregunten los materiales que usaron para pintar esos murales tan fantásticos que están todavía plasmados allá y que, bueno, de alguna manera los van a sensibilizar en cuanto al conocimiento de las raíces de nuestro pueblo mexicano. ¿Ustedes quieren agregar algo? Sí, además de que estas visitas nos permiten que vayan cambiando los niños la idea del museo, de las salidas, ¿no? El museo es un recurso que siempre se ha utilizado, pero un recurso donde vayan y copien todo el museo o toda una sala. Entonces los niños
tienden, vaya a odiar ir al museo nuevamente por gusto, por interés, y el hecho de que salgan con otra visión de museo, pues nos está permitiendo que se desarrolle el gusto por asistir ya de manera natural, espontánea, ¿no? en un futuro con los niños. Y que bueno, estas salidas pueden comenzar desde, como nos lo plantean en los libros de texto en el programa, la salida al barrio, a la colonia, al mercado, que son lugares donde los niños asisten o viven cotidianamente, pero ya con otra visión. El hecho de ir al mercado, bueno, pues los niños van al mercado con la mamá o lo conocen, pero no ya con una visión de que esa es su vida cotidiana, cómo se interpreta o cómo se trata, ¿no? Entonces, ir cambiando desde los primeros grados de educación primaria esta idea de las salidas, es decir, que sea más atractiva, que tengan más gusto los niños por salir, ¿no? Y a mí me gustaría preguntar, maestros, de acuerdo a su experiencia, ¿qué sugerencias pueden darnos para realizar visitas? Maestra María Eugenia. Bueno, ya lo comentaba Perla, hay que considerar que las visitas no son solamente a los grandes sitios, sino también hay que ayudar a los niños a que construyan ellos la importancia de un sitio. En este sentido, es importante que antes de realizar cualquier visita nosotros conozcamos el lugar para ver qué es lo que vamos a resaltar de esos sitios. Y además, en este sentido también es importante que las y los niños se acerquen a la historia con otra visión, que hablen con los objetos, que los interroguen, que puedan interactuar y que inclusive, ya decía el maestro Lorenzo, hacer descripciones, pero no descripciones pasivas de los objetos, sino más bien elegir tal vez un objeto y constituirse en el objeto mismo y cómo describir a partir de él toda una época, no como un mero pues objeto aislado, sino como parte de la vida misma, ¿no? ¿Para qué? Para que los niños y las niñas logren identificar su propia vida a partir de la otredad, ¿no? En este caso, de otros momentos de la historia. Muy bien. El nuevo enfoque de la historia reclama una permanente problematización sobre los acontecimientos históricos y va más a la intimidad de estos. Por ejemplo, que se cuestionen las formas de vida cotidiana que tenían los grupos del pasado. Por ejemplo, hoy es común hablar de sistemas de agua potable y sistemas de alcantarillado. El niño puede problematizar preguntando, bueno, ¿y cómo se solucionaban los problemas de abastecimiento de agua en aquellos tiempos? ¿Cómo solucionaban el problema de drenaje? Y así como esas cuestiones, bueno, puede profundizarse acerca de todo lo que confluye en la cotidianeidad de esos grupos. Volvemos a estar entre maestros. Hoy analizamos el uso de recursos didácticos para la enseñanza de la historia. Veamos una experiencia de clase. Vamos a abrir nuestro libro de historia en la página número 61, por favor. ¿Sí? ¿Listos? Bueno, aquí en la página 61 estamos observando una fotografía, ¿verdad? ¿Qué se imaginan de esta fotografía? Véanla, vamos a observarla perfectamente bien, obsérvenla muy bien y díganme si es una fotografía actual o no lo es. Vamos a observar cuáles serían los elementos más importantes de esta fotografía. ¿Sí, Tere? El tipo de transporte, ¿verdad? ¿Quién observa otra cosa, Carlos? También el tipo de vestimenta. El tipo de vestimenta. ¿Quién más observa otras cosas? A ver, Janet. Que desde ese tiempo existía la luz eléctrica. Su compañera Janet menciona que había luz eléctrica en esta fotografía. ¿Alguien nos puede explicar por qué dice su compañera que hay luz eléctrica? A ver, Carlos, fuerte. Porque en la fotografía se ven unos postes de luz eléctrica. Unos postes de luz eléctrica. ¿Quién nota otra situación aquí en la fotografía? Que es muy diferente a las formas de construcción. ¿Alguien tiene otra característica? Donde también se podían revelar, o sea, donde se podían tomar fotos. A ver, Marcela, tú tienes otra cosa. También podemos ver que desde 1910 nos vamos a ya haber existido.
Los anuncios, ¿verdad? La publicidad. Que algunos mexicanos pobres no se visten como algunos mexicanos ricos que traen un traje completo y los mexicanos del campo traen otra vestimenta. Hay diferencias sociales hasta en la fotografía. Escribiremos en el pizarrón, ¿sí? Lo que ha permanecido y del otro lado, ¿qué pondríamos? Lo que no ha permanecido. Entonces es importante que ustedes observen muy minuciosamente la imagen fotográfica para que puedan determinar, me puedan ir diciendo qué cosas han permanecido y cuáles han cambiado. Ajá. Lo que ha permanecido son los dentistas, ¿sí? Otra cosa que dice Jorge es que han permanecido también los estudios fotográficos, ¿verdad? Ha permanecido la luz eléctrica. Lo que ha cambiado es el tipo de casa, porque antes era como edificios y ahora no. O sea, eso ha cambiado. Ha cambiado el tipo de transporte. Pienso que es un lugar céntrico porque parece un lugar muy importante. ¿Parece un lugar muy importante? Porque es el centro de la ciudad de Guadalajara. Han cambiado los tipos de peinados. Ahora queremos pedirles que nos hablen de una experiencia que recuerden de manera especial con el uso de algún recurso, señalando las nociones, habilidades y actitudes que se desarrollaron. María Eugenia, por favor. Sí, bien, yo tengo una experiencia que resultó muy atractiva, además de formativa para las y los estudiantes, que fue una visita a una zona arqueológica y a un monumento histórico. Esto dentro de la historia de la entidad, ¿no? Y bueno, aquí cabe resaltar que los estudiantes y las estudiantes iban con la inquietud de explorar. Algunos la zona les era conocida de nombre, para algunos otros ni eso. Sin embargo, cuando ellos tienen sus primeros acercamientos y las explicaciones que sus propios compañeras y compañeras comienzan a dar del sitio, despierta en ellos el interés por conocer más, ¿no? Entonces esta lectura que ellos hacen del objeto y del sitio desarrolla nociones de tiempo y de espacio. Y además dentro de las habilidades, es decir, las operaciones mentales que ellos tienen o más bien que desarrollan con esta actividad, pues fue su capacidad de observación, ¿no? Que es algo que no siempre desarrollamos y que bueno, la posibilidad de salir hace en ellos que despierte esa conciencia visual. Entonces de esta manera, al regresar al salón, nosotros ya después de las visitas trabajamos periódicos murales. Sí, yo también quiero comentar una. Esta fue dentro del salón de clases y fue en el segundo grado. Los niños, primeramente en conocer el pasado de su familia, conocer el pasado del desarrollo del niño, se les dejó primero como tarea comentar con los abuelitos, los papás, cómo eran en el pasado los papás, a qué jugaban, los abuelitos, y se sorprenden mucho a jugar al ver que los papás jugaban también al trompo o las mamás jugaban también a las muñecas. Y posteriormente una mamá fue al salón a platicar cómo era cómo era cuando ella era chica, a qué jugaba, y esto es muy sorprendente para los niños, ¿no? Incluso surgen las preguntas de si jugaba igual que ellos, o si le pegaban o si la regañaban igual que a los niños de ahora. Y que bueno, desarrollamos aquí muchas nociones, ¿no? Este interés y curiosidad, primero por el pasado, porque son los primeros grados. En segundo, bueno, la atención que están poniendo a los papás,
cuando van al salón de clases, esta noción de cambio, de cómo era mi papá antes o mi mamá antes y cómo es ahora, ¿no? Les cuesta mucho trabajo a los niños ubicar esta situación de que si el papá o los abuelitos o la mamá también fueron pequeños como él, ¿no? Entonces creo que son estas situaciones de cambio que se van dando en los niños, estas nociones, ¿no? Y que es muy gratificante, ¿no? Hacer este tipo de actividades con los niños. Muy bien. Lorenzo, tú nos platicabas de una experiencia antes de estar aquí frente a las cámaras, que se me hace muy importante rescatar este museo que por ahí tienen en la zona donde tú trabajas. Sí, se planteó la colecta de materiales antiguos. Primero los muchachos como que pensaban que no los iban a encontrar, pero luego resultó tal la cantidad de material colectado que se hizo un mini museo en el aula. Se invitó a los maestros a visitarlo, a los compañeros de los alumnos, a que fueran a observar, a describir, a cuestionar lo que estábamos viendo. En Zacatlán se funda una fábrica de relojes monumentales. En esta fábrica también se establece anexo a ella un museo de relojería que el señor fundador de la misma estableció. Entonces, al llevar a los niños a ese museo, pueden observar cómo ha ido evolucionando la maquinaria que se utiliza para medir el tiempo. De la misma manera, podemos acudir a los libros de texto gratuito donde se aborde lo relacionado a este tema y podrá apreciar el niño con mayor amplitud la evolución que han tenido estas maquinarias. Es algo que vivencian, algo que viven, que palpan y que va a lograr los aprendizajes significativos en cuanto a la cuestión histórica. Todo esto va a dar como resultado el fortalecimiento de su capacidad de ubicación temporal, espacial, de continuidad o de ruptura, o de lo que se acabó, de lo que sigue en cuanto a las cuestiones históricas, no nada más de la vida, sino de los modos de producción, de los instrumentos de trabajo, etc. Todo esto nos lleva a la conclusión de que el maestro no se debe de dar la oportunidad de buscar en cada una de sus comunidades las cosas más antiguas, los vestigios, las personas que puedan aportar elementos que lleguen a enriquecer el conocimiento de las raíces de la gente, y que el niño valore que el quehacer cotidiano de cada uno de nosotros construye historia, que él es una persona constructora de historia y no nada más los hombres como nos los presentaba la historia antigua de seres superdotados o con características sobrehumanas, y que el niño consideraba totalmente lejos de su alcance. Hoy la concepción nueva se maneja a partir de yo con mis actividades puedo construir historia, y una historia grande, y para ello debo tener contacto con lo que mi propia comunidad me ofrece. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Ya estamos de nuevo entre maestros. Es importante rescatar los testimonios de quienes nos anteceden. La siguiente cápsula es sobre los testimonios orales. Las fuentes de información para el estudio de la historia son variadas. Además de la herencia material que vimos en la cápsula anterior, están los testimonios que se transmiten por tradición oral. Los testimonios orales forman parte de la memoria colectiva de una sociedad. A través de los testimonios orales, los alumnos pueden conocer el pasado inmediato de su localidad, contado por hombres y mujeres, actores anónimos que participaron en sus festejos, en la construcción de edificios públicos, en la vida cotidiana de otros tiempos. Al realizar entrevistas, es importante promover en nuestros alumnos la curiosidad sobre el pasado del pueblo o ciudad donde viven, con preguntas acerca de las costumbres, de las herramientas o instrumentos que utilizaban en el trabajo o en la casa, de las diversiones y los juegos, de lo que ha cambiado o ha permanecido. Esta actividad sirve para que los alumnos comprendan que la historia no solo la hacen los grandes hombres ni la forman los grandes hechos y las grandes acciones, sino que también está constituida por todos aquellos elementos que forman nuestra cotidianidad. Con este tipo de actividades, los alumnos se percatarán de que la historia la hacemos todos. A través de las historias personales se rescata parte de la identidad, de la cultura de un lugar
y de aspectos del pasado muchas veces olvidados o desconocidos. Entre maestros, quisiéramos comentar con nuestros invitados algunos aspectos derivados de la cápsula que acabamos de ver. Perla, ¿cuál es la importancia de utilizar los testimonios orales en la enseñanza de la historia y de qué manera podemos trabajarlos? Bien, esta importancia que tienen los testimonios orales en el trabajo, en la enseñanza de la historia, permite a los niños y a las niñas acercarse a conocer de manera inmediata primero el pasado de la localidad, de la comunidad, cómo era la gente con la que vivían, inclusive hasta la misma gente que vio cómo se formaba, por ejemplo, la escuela, cómo se formaban el mercado, la iglesia. Permite a los niños tener de primera instancia un conocimiento de la localidad donde ellos están viviendo. Y bueno, también por otro lado, eso en grados más superiores, permite que los niños tengan conocimiento de algunas situaciones históricas ya vividas de la persona, ya sea de los abuelos o de algún conocido o de los padres, cómo vivieron un hecho histórico determinado, y que bueno, esto se podría trabajar dentro del salón de clases como complemento de un tema, como el que los papás vayan y platiquen, como lo mencionaba hace un momento, alguna situación ya sea familiar, personal, de historia, o algún hecho histórico, algún acontecimiento histórico que hayan sido testigos los padres o los abuelos o alguna gente de la comunidad que haya sido testigo de ello. Y que bueno, esto nos puede complementar con la información que tenemos dentro de nuestro libro de texto, o estar realizando algunas cartas, por ejemplo, con los padres o con alguna persona, algún personaje histórico, y que nos permite también ver esta empatía, ¿no? Ponerse en el lugar del otro, bueno, qué sentía, cómo era ese momento histórico, cómo era la vida cotidiana de aquel momento que vivió mi abuelo o que vivió mi mamá o mi tío. Entonces, esto resulta de manera muy importante, ¿no? Porque lo vivido lo transmiten los adultos hacia los niños, ¿no? Entonces, sería un asunto muy importante para trabajarlo como recurso didáctico. Sí, maestra María Eugenia. Bueno, aquí es muy importante porque también esto lleva a los niños a superar la idea de que la información de la historia solamente se encuentra en los textos, y más bien les permite acceder a fuentes vivas. En este caso también la historia oral les permite a ellos desarrollar sus habilidades comunicativas, que tienen que ver con el español, dado que al ponerse en contacto tienen que desarrollar la habilidad de escuchar para poder interrogar y establecer el diálogo. Al mismo tiempo también retoma de español esa posibilidad de situarse en el lugar del entrevistador. Entonces tiene que registrar, tiene que analizar, tiene que procesar la información que está adquiriendo de la persona que está haciendo en ese momento su fuente. Y maestro Lorenzo, ¿quisiera agregar algo? Claro, con relación al quehacer cotidiano de las comunidades, creo que va a ser muy valioso acudir a la gente que desarrolló alguna actividad en el pasado. Por ejemplo, acudir al panadero de la comunidad, que nos explique cómo se hacía el pan antes y se compare cómo se hace hoy. Por ejemplo, antes se trabajaba pues amasando a brazo partido y haciendo las bolitas una por una para elaborar los panes. Hoy pues se usan revolvedoras, batidoras, cortadoras, y aunque parezca curioso, en las comunidades más lejanas ya hay una cortadora pequeña por ahí o una revolvedora pequeña. Los hornos cada vez se van haciendo más eléctricos o de gas, y se va dejando el uso del tradicional horno de leña. Que el alumno pudiera tratar de justificar por qué se hacen esos cambios o por qué se ha habido esa evolución. También se pudiera entrevistar a la cocinera. Antes todas las cosas que utilizaban para hacer, por ejemplo, un guisado especial, y hoy pues ya vienen muchas cosas en lata, prefabricadas, entonces instantáneas, y todo eso debe tener una explicación y un entendimiento en el niño. Solamente se va a lograr cuando ellos conozcan parte de esos procesos evolutivos. Y así como estos dos ejemplos, se puede acudir al carpintero, que serraba también la madera con el serrucho, ¿verdad? Ahora usan la sierra. Entonces todos estos elementos nos pueden hablar de nociones de cambio, de permanencia, de temporalidad,
y si estos trabajos los llevamos a que los describan o a que expongan o a que hagan un foro sobre las actividades del ayer en comparación con las de ahora, van a desarrollar sin duda alguna en los alumnos muchas habilidades que vienen planteadas en los propósitos y contenidos del plan y programas de estudio de educación primaria. Perfecto. Gracias. Sí, maestra María Eugenia. Yo quiero agregar que la posibilidad de entrar en diálogo entre los adultos y los niños permite este acercamiento a ver al adulto no como una persona que nada tiene que ver con sus aprendizajes, ¿no? Sino todo lo contrario, como una fuente potencial de aprendizajes y de conocimientos, porque le permite además a los niños y a las niñas ubicarlos en un contexto y el comprender el porqué de sus acciones, ¿no? Que era lo que decía un poco Lencho, por qué hacían una cosa de tal o cual manera, ¿no? Entonces ubicarlas en un contexto les permite una riqueza mayor en cuanto a la construcción de una sociedad, no como individuos aislados. Y además estos testimonios orales nos permiten ir comprendiendo las costumbres, ¿no? Las tradiciones que se van pasando de generación en generación, esto que cambia y que no cambia, ¿no? Y hay cosas que no han cambiado, por ejemplo, alguna fiesta de algún pueblo, de una comunidad, que no han cambiado y que siguen dándose, ¿no? Entonces permite al niño conocer estos pasados y el porqué de algunas costumbres, algunas tradiciones que surgen dentro de su mismo comunidad. Y esta situación del acercamiento que mencionaba Maru, ¿no? el que la escuela fortalezca a través de los testimonios orales el acercamiento entre padres e hijos dentro de la escuela primaria, ¿no? Me parece fabuloso, porque se estaría trabajando no solamente la historia como algo alejado, como algo relativo solamente a la escuela, a la historia, sino que estamos jalando otras asignaturas y también fortaleciendo esta relación entre padres e hijos, ¿no? Que me parece fabuloso, sí. Sí, ¿verdad? Gracias. Muchísimas gracias. Estamos de regreso aquí Entre Maestros. Recuerde que nuestro tema del día de hoy son los recursos didácticos para la enseñanza de la historia. Ahora hablaremos del uso y análisis de imágenes. Las imágenes como fotografías, diapositivas, pinturas, dibujos y grabados son una fuente visual para la reconstrucción de una época histórica y un recurso para el análisis de un determinado tiempo y espacio. En las imágenes puede verse el reflejo de una época histórica. A través de ellas podemos reconstruir y reflexionar infinidad de temas cotidianos, políticos, sociales, económicos y culturales. Además, constituyen un instrumento para fomentar el interés por el estudio del pasado. Las imágenes, al permitir que los alumnos se acerquen a otras épocas, les enseñan que existieron distintas formas de actuar y pensar. A través de ellas se pueden visualizar múltiples aspectos como vestido, arquitectura, urbanización, paisaje y costumbres, entre otros. Es recomendable que como maestros trabajemos la lectura de imágenes con nuestro grupo. A partir de la observación de una fotografía, una pintura o un grabado, podemos señalar los elementos que deseamos destacar de la época o cultura estudiada. Estamos aquí Entre Maestros. Ya hemos visto una práctica de lectura de imagen, en este caso una fotografía. Al respecto nos gustaría preguntar a nuestros panelistas, Maestro Lorenzo, ¿qué características y elementos debemos tomar en cuenta al analizar una imagen? Primero, he de empezar por mencionar la relación y la función de las imágenes en la enseñanza de la historia, principalmente porque estas son una parte muy importante como elementos testimoniales del acontecer del pasado. Las imágenes apoyan de manera fundamental los textos incluidos en el tema central de los libros de texto gratuito. También debemos acabar con esa discrepancia que a veces tiene el maestro en cuanto al no usar las imágenes como apoyo en el desarrollo de las clases. Recordemos que el ser humano impresiona su mente con imágenes visuales y que estas imágenes visuales que se plasman en fotografías o en imágenes son una parte de la realidad que tienen un significado y una interpretación que debe hacer el alumno y que esta muchas veces tiene que ver en función directa con el nivel socioeducativo que posea
y con la continuidad de las veces que esté usando este recurso. Es decir, a mayor uso de imágenes, mayores habilidades y nociones estaremos desarrollando en los alumnos de descripción, de expresión, etc. Entonces, en la medida en que se usen, se lograrán avances importantes en este concepto. En educación, y particularmente en la enseñanza de la historia, debemos tener mucho cuidado al momento de seleccionar las imágenes, porque éstas deben responder a las necesidades que tenemos nosotros de que los alumnos capten lo que nosotros queremos que capten o que aprendan. Sí, bueno, dentro de la imagen también, aparte de que bueno, podemos aprovecharla para el trabajo de la historia, también podemos aprovecharla dentro de esta situación histórica en que ubiquen en qué periodo o en qué época estaba esta imagen y que bueno, estas pueden ser tanto fotografías como pinturas, como las mismas imágenes que vienen dentro del mismo libro de texto gratuito y que también nos permiten ver, bueno, pues la ropa, cómo era la ropa de la gente que usaba o esta noción de cambio de los niños, ¿no? Cuando ven fotografías, las más cercanas, que es a su familia, pues mi mamá estaba flaca cuando estaba más joven, ¿no? Entonces, para ellos les cuesta mucho trabajo esto. Y es acercarnos a ver todas estas situaciones de vida cotidiana también que se veían dentro de esa determinada época histórica, ¿no? O los objetos que por ahí podrían ser dentro de esta situación de las imágenes, ¿no? Entonces nos permite que los niños tengan un acercamiento más vivido, más concreto con las situaciones del pasado, ¿no? Cómo eran la gente, cómo se vestía, cómo se peinaba, cómo eran los paisajes en ese lugar, ¿no? Entonces es importante este acercamiento con las imágenes. ¿Algo más al respecto, maestro? ¿Otro ejemplo de cómo se puede ligar? Pues más que ejemplo, creo que Perla ha hecho un abarcamiento tal de todo lo que se puede apoyar con la imagen utilizada en historia y en otras asignaturas, que sería abundar. Yo creo que nada más mencionar lo rico que es el saber usar las imágenes y que los maestros de hoy debemos trabajar con imágenes y para las imágenes también. Muy bien, pues ya, antes de despedirnos y para concluir, ¿qué sugerencias les darían a los maestros y maestras sobre el uso de recursos didácticos en el aula? María Eugenia, por favor. Bueno, primero que hay que reconocer que hay una gran diversidad y no limitarnos al uso abusivo de uno solo de estos, ¿no? Y que también tenemos que tomar en cuenta el desarrollo del pensamiento social que van teniendo los niños para adaptar estos recursos que hemos comentado. Además de esto, no hay que perder el valor intelectual que tiene cada uno de estos, ¿no? Que no solamente desarrollemos actividades, sino que todas estén pensadas en función del desarrollo de habilidades y nociones de un fin. Y bueno, en ese sentido, pues habría que diseñarlas, ¿no? Para no caer en situaciones de actividades excesivas, confusas y que tiendan solamente a la memorización, porque muchas veces se recurre a esto, ¿no? A muchos juegos, pero que tienen como esencia la memoria, ¿no? Entonces yo creo que habría que pensar que estas actividades y estas estrategias se diseñen en sentido de desarrollar las habilidades intelectuales, es decir, las nociones, conceptos y actitudes, habilidades. Yo quisiera retomar esta situación que los maestros de educación primaria contamos con una amplia variedad de recursos didácticos que nos permitan abarcar la enseñanza de la historia. Y creo que, bueno, han existido siempre, pero yo la recomendación que haría es que hiciéramos un uso adecuado de ellos. Es decir, el libro de texto lo trabajamos, pero ¿cómo trabajamos ese libro de texto? ¿Cómo lo explotamos? Entonces, creo que aquí es cambiar la visión. El museo lo utilizamos, pero ¿cómo utilizamos el museo, no? Creo que aquí sería que nosotros mismos hiciéramos una recapitulación de qué es lo que hemos estado haciendo y que, bueno, los recursos se pueden utilizar. Ya mencionamos aquí algunos, que son varios, pero la intención que tengan, ¿no? El abarcar este enfoque de la historia, creo que es la intención o la finalidad que debe tener todo aprendizaje, toda enseñanza de la historia, ¿no? Entonces creo que aquí sería el que recapacitemos sobre los materiales, los recursos que utilizamos y cómo los utilizamos
pues para que veamos los resultados y que son muy satisfactorios en los niños, ¿no? Lorenzo. Yo quiero recordarles a mis compañeros maestros y maestras de educación primaria que en función del enorme valor formativo que tiene la historia, incursionemos en su mundo maravilloso a través de la diversificación de las estrategias para su enseñanza y su aprendizaje. Esto nos llevará a un mundo fascinante que les gustará a los niños, que les despertará el interés, que les solucionará cuestionamientos, pero lo más valioso, que les va a abrir nuevas preguntas también. Bien, pues con esto concluimos nuestro programa del día de hoy. Queremos agradecer nuevamente la participación de la profesora Perla Mireya Gallegos, el profesor Lorenzo Díaz Cortés y de la profesora María Eugenia Luna García. Gracias. Y sobre todo, gracias a ustedes por habernos acompañado aquí, Entre Maestros. En nuestro quinto y último programa dedicado a la asignatura de Historia, hablamos del uso de recursos didácticos en el aula. Cualquier duda o comentario que nos hagan llegar será bien recibido en la dirección que verán en pantalla.